Buenas y que Dios los bendiga. Como siempre, unas gotitas del saber. Hace poco publicamos un short donde se veía mi imagen ataviada con toda la ornamentación del patriarcal. Y esto es parte de un material que se está rodando donde se han hecho fotografías, se han hecho videos. Es algo parecido a un documental, algo de esto. Y decidí publicar esas fotografías porque son muy interesantes. Miren, esas vestimentas consisten en una sotana, sobre la sotana un alba, que puede ser dorada en caso de que la use el patriarca, o puede ser negra con elementos plateados o dorados. Sobre esta alba se coloca además una capa pluvial o un manto regio, que es una cola enorme. Incluso en una de las fotografías van a ver que la sostengo con una mano. Luego verán la mitra con las cruces patriarcales que están de las cuales sale un manto que rodea todo el rostro, todo el contorno. Por lo general puede ser más larga o más corta. Solamente se ve el rostro, no se ve más nada. Y por supuesto el báculo o el bastón pastoral, que también tiene un ornamento que es una especie de estola en la cual se envuelve cuando hay procesiones solemnes o cuando es una fotografía oficial. Ven ahí la cruz pectoral también y en el anillo patriarcal. Bien, toda esta ornamentación pesa enormemente. Prácticamente con la capa regia, capa magna o pluvial, pues es muy difícil incluso sentarse porque estás tropezando con ella todo el tiempo, sin contar las zapatillas que son blancas. A veces son negras, poseen cruces. Y esto no es más que un objeto ya prácticamente museable. Y quise compartir con ustedes un poquitito de historia. Toda esta indumentaria es una indumentaria que proviene de los emperadores y los reyes, sobre todo bizantinos. Luego fue evolucionando todo y empezó a reinterpretarse el por qué una capa magna, qué significaba esto o aquello, dando lugar a que se siguen con los mismos ornamentos, pero ya no somos reyes, no somos emperadores, porque emperadores de qué y reyes de quién. Pero es la evolución histórica de la vestimenta. Ahora, hay algo que yo siempre me he preocupado por decirles, y es que con esas vestimentas podrán ser muy bonitas, muchas personas les gusta verlas, le gusta palpar, porque es un pedazo de historia. Pero señores, en la práctica esto no funciona. Ustedes han visto esa foto. ¿Creen que así se puede trabajar? ¿Creen que así se puede salir a la calle con 40 grados de Celsius de temperatura a la sombra? ¿Creen que así se puede visitar y ayudar a los necesitados? Entonces, claro que no. Por ello hay varias vestimentas y cada cosa en su lugar. Esta vestimenta se le llama de solemnidad y todavía le falta, creo que la mitad de lo que puede llevar, pero todo. Si no, no puedes sacarte la foto porque el peso te lleva hacia abajo. Ahora, ya les he comentado la historia de que somos muchas veces los patriarcas, los obispos, los sacerdotes, somos objetos museables necesarios. Como mismo le gusta a las personas ver los reyes con las coronas y tal, es porque es una tradición y las personas quieren a veces ver esos
objetos museables. Entonces yo pues salgo como que de un museo, y tomo las fotografías. Esas fotografías, ¿por qué todas son en blanco y negro? Me han preguntado muchas personas, muchos feligreses me han hecho esta pregunta. ¿Por qué en blanco y negro? Les explico algo muy fácil. Lo van a entender muy bien. Antiguamente solo se podía utilizar pintura en los retratos. O sea, usted decía, hagamos un cuadro al óleo, y ahí sí se podía usar pintura. Un poquitito más hacia acá, cuando empezó la fotografía, eran los daguerrotipos, pues se quedó una costumbre de que la iglesia en su luto, vamos a decirlo así, en esa oscuridad, vamos a decirlo, de algún modo, no era propio que mostrase esplendor en los colores, fíjense. O sea, era como una ostentación mostrar colores. Más bien importaba la figura y no el color. Por eso es que los anillos no se sabe si son de oro o si son de plata o si son de piedras preciosas, no se veía. Entonces se quedó que como una tradición, Después la iglesia, incluso la católica romana, ustedes ven que ahora las fotos oficiales salen a color, a pleno color. ¿Qué sucede con esto? Que es una tradición ya muy arraigada que estas fotografías se firmaran para un recuerdo a un fiel, para un retrato que estuviese en una iglesia, y se decía que tantos colores podrían llamar la atención y llamar a escándalo. Fíjense ustedes, qué cosa más interesante. Lo otro es que un retrato en blanco y negro se decía que conservaba plenamente las características para que fuese usado en todo momento. Porque si la iglesia está de luto, nos gustaba que hubiese un cuadro con tantos colores brillantes. Entonces se utilizó lo que siempre es utilizado hoy en día incluso. Fíjense, el color blanco y negro sigue siendo utilizado para múltiples propósitos. Un saco negro, una camisa blanca, usted la puede usar lo mismo en una boda que la puede usar en un velatorio. Por tanto, se quedó que la foto oficial o la apostólica, como le dicen, fuese en blanco y negro. Cabe notar que algunos cardenales de la iglesia romana, sus fotos, si eran cardenales, se hacían con fondo rojo. Y esto lo van a ver en este podcast. Es interesantísimo. Muy interesante. Porque las personas dicen, pero qué mal foto, todo rojo. No, era para que se supiese que esa persona retratada era cardenal. Eran moraditas o verdes si eran obispos. Y bueno, el Papa blanco y negro. Ahora bien, ese es el propósito de por qué las fotografías oficiales van en blanco y negro. Porque muchas veces estas fotos se enviaban a personas que estaban viviendo un luto. Y fíjense, por eso les digo, unas gotitas de historia nunca vienen mal. Si usted enviaba una carta para alguien que estaba pasando por un luto, pues iba membrete negro y la fotografía en blanco y negro, con una bendición por detrás apostólica, se enviaba. Entonces, el blanco y el negro ha sido siempre los colores más importantes en cuanto a la fotografía, porque combinan con todas las ocasiones religiosas. Por demás, debo decirles que el blanco y negro representa las luces y las sombras de todo ser humano. Y eso es lo que somos, seres humanos. Pero cuando las personas morían y se declaraban santos, estas fotos sí se pintaban. ¿Por qué? Porque la persona ya había llegado a la majestad de los cielos y había que poner una aureola de santidad. Y entonces solo en ese momento es que las fotografías eran en color. Y un color bastante llamativo. Como digo yo, el Photoshop de la época.
Las fotos se pueden corregir su fondo, pero por ejemplo no puedo cambiar algo que tenga en la mano. Todos los fondos siempre se pueden cambiar. Por supuesto nunca con un motivo de playa o de una piscina o de... no. Pero los fondos sí se podían cambiar, pero los objetos que la persona tenía en la mano no. Incluso no se podía corregir ni un diente que a usted le faltase. ¿Por qué? Porque cuando se morían las personas se hacían los retratos que se llaman las glorias, o sea, la gloria de ese santo. Por eso es que muchos santos en vida eran poco agraciados y usted ve una imagen ahora y dice, ¡qué belleza! Claro, ese es, como digo yo siempre, el Photoshop divino. Sí, porque muchos santos murieron realmente en unas condiciones muy precarias de salud. Y claro, la iglesia, para que fuera más atractivo, pues le ponía lo que le faltaba. Vamos a decir, si carecía de algunos dientes, pues se le ponían. Si estaba muy delgadito, se le ponía unas libritas de más para que fuera presentable a los fieles y agradable a la vista. Por eso es que muchas veces ven la fotografía del santo y cuando van a la fotografía de la gloria dicen, pero es que no es lo mismo. Claro, eso se llama, yo le digo Photoshop divino, pero realmente se llama así. Mientras estamos vivos, las fotos no se corrigen. No pueden poner, si tengo un punto aquí, no lo deben quitar. Si tengo, por ejemplo, la barba, no se debe quitar. No se pueden retocar las fotos oficiales apostólicas. Pero cuando la persona llega a la santidad, sí se pueden retocar, sí está permitido. Hoy en día, ¿qué sucede? Se puede cambiar el fondo, eso siempre se ha podido cambiar, porque debe ser siempre un color uniforme. O sea, no debe tener muchas. Y hoy en día, realmente estas fotografías que ustedes ven, pues son las que yo envío, que se escriben con tinta dorada y van con la firma. Y claro, llevan un cuño, porque es oficial, es una fotografía oficial. Y por estas razones, esta vestimenta solo se utiliza en esas ocasiones. Prácticamente se ponen una sola vez en la vida o en algún momento muy especial. Y realmente es incómoda de llevar. Después veremos otras fotografías que son del mismo material, o sea, del mismo material fílmico que se está haciendo, y podrán ver otros ornamentos que van evolucionando hasta el día de hoy. En la vida real ni el alzacuellos ya puedes llevar porque es molesto para trabajar. Sobre todo cuando la vida nos pone en la calle, a trabajar en la calle con los hermanos, con las personas. Es un poco engorroso llevar ya incluso el alzacuellos. Con esto les expliqué lo de las fotos, les expliqué por qué en blanco y negro y por qué las verán muchas veces así. Y es porque se respeta que mientras la persona es un ser vivo, o sea, todos somos seres vivos, pero bueno, mientras vivimos en esta tierra, somos en blanco y negro, luces y sombras. No tenemos iluminación, no tenemos luz. O sea, estamos aquí, no debemos destacarnos. Vamos a decirlo así, se debe ser sobrio. Y van a ver otras fotografías en las cuales sí me pueden ver totalmente a color. Y estas fotografías son las que no son oficiales o vamos a decirlo así, marcadamente apostólicas, que son otras que he compartido con ustedes. Les dejé estas gotitas de sabiduría para que supieran sobre el short. Espero les haya gustado. Espero que entiendan las fotografías, que vean algunas piezas de museo que a veces no se ven o se ven muy poco y que ustedes puedan disfrutarlas y verlas. Y con estas gotitas de sabiduría de la fotografía en la iglesia, que es muy larga, pero bueno, les dejo esto pequeñito para no aburrirlos tanto. Que Dios les bendiga, disfruten el podcast, disfruten también el short y bueno, ya van viendo cómo trabaja la iglesia y cómo evoluciona todo a través de los siglos. Que Dios los bendiga a todos. Hasta un próximo encuentro.